Sintonizas Radio Pandora, la radio libre en otra onda. Aún se ven algunos de esos hombres octogenarios pateando lentamente las calles de esta ciudad. Su atuendo y su aspecto les delata. Básicamente no ha cambiado con los años. Esos pantalones de tergal, de color gris, planchados con la raya marcada impecablemente, anchos y cómodos, de cintura alta, al estilo de Julián Muñoz, siempre sujetos con un cinto de cuero marrón, ajado por el tiempo y por el uso. Camiseta de tirantes debajo de la camisa de manga larga, ambas embutidas en el pantalón, siempre con los calcetines, y con unas zapatillas de lona con elástico, en ocasiones de color azul. Es cierto que en los últimos tiempos esas zapatillas de lona con elástico se van sustituyendo por calzado de deporte. Eso sí, el más horrible y más barato del mercado. Hasta hace no muchos años, estas personas, casi todas, llevaban una boina negra de la marca Elosegui, de las que se usan por estos lares, impermeabilizada, con tratamiento teflón, acabada con forro y badana, de piel, 100% de lana de merino, muy adaptada a su cabeza por el uso. En la actualidad los familiares de estas personas han aliviado un poco el calor de sus cabezas en verano, sustituyendo la boina por una simple visera, rompiendo la estética del paisanín. Algunos con bastón, otros sin él. Los que se valen sin él caminan lentamente largos paseos por la ciudad, con las manos a la espalda, erguidos. Tal postura en ocasiones tiene un significado de dominación, autoridad y todo lo relacionado con ella: seguridad, confianza, liderazgo. Eso es así porque la postura pone al descubierto las partes más vulnerables, el pecho, el estómago, la cara. Al dejarlos descubiertos en el lenguaje corporal, se transmite que se tiene tanta confianza que no importa exponerlas. Además, el hecho de trasladar las manos hacia atrás da un mensaje que no se teme ser atacado, porque ostenta una figura de autoridad. Sin embargo, tal postura puede significar que la persona adopta esa posición precisamente porque se siente insegura, especialmente si una mano sujeta la muñeca de la otra mano, cosa que ocurre en casi todos los casos de estas personas. Un indicio de quien adopta esta postura pretende autocontrolarse, pero en realidad nos dice que se siente inseguro, ansioso o enojado. A mí en general me parecen hombres rudos, con unas vidas vividas en la austeridad y solo para el trabajo. Ahora caminan solos, despacio, sin meta, sin ilusión alguna, como si fuesen muy conscientes de estar escuchando los últimos compases del gran concierto de la vida. Les veo caminar por la ciudad y enseguida me miro en sus personas. Veo lo mismo que ellos: asfalto, semáforo, calor, gente que parece ir a alguna parte, caminando deprisa, escaparates llamando la atención de los peatones, promesas, deseos. Veo vida. Esa vida que nos lleva inexorablemente a ninguna parte. Pero ellos lo saben, lo notan, lo sienten. No dicen nada. Siguen caminando mientras suena en su interior el acto tercero o el desenlace de la ópera de la vida, sujetando fuerte una mano con la otra en la espalda. Sin duda es lo único que les queda a ellos mismos, solos, a pecho descubierto,
esperando la apoteosis que nos tiene preparada la existencia, sin miedo a nada, sabiendo que la vida tan solo es un suspiro, una ilusión de verano.